La alarma del despertador sonó, el sol salía por el horizonte, cuya luz apenas era capaz de pasar por las ventanas cubiertas por las elegantes cortinas. Después de unos segundos de que el ruido del despertador llenara la habitación, el bulto en la cama finalmente comenzó a moverse hasta que finalmente se levantó. Se trataba de una adolescente de cabellos azabache y ojos onix. Su cabello estaba despeinado y su mirada cansada, pero aún así, su ánimo de recién despertar no pudo mermar en su emoción. Hoy era el día. Aunque agotada, se levantó rápidamente y se apresuró a ir hacia su baño para arreglarse. Después de tomar una ducha, arreglar su cabello y ponerse su uniforme deportivo, finalmente estaba lista. Cuando salió de su habitación, se topó con los dos guardaespaldas que sus padres había contratado para seguirla desde su secuestro, los cuales, a pesar de los muchos reclamos de su padre, el director de la UA aún así no le había permitido el paso para que ambos entren a la institución. Después de que Momo regresó a su hogar, sus padres prácticamente la habían aplastado con un abrazo. Sus padres realmente se habían esforzado en tratar de convencerla de abandonar la UA, pero a pesar de todo ella no desistió. Su decisión de convertirse en una heroína era firme y no se iba a retirar por nada. Desde que volvió a la academia, las cosas no eran diferentes. Sus compañeros la veían con lástima, sus amigas se pasaban el día entero preguntando si estaba bien o si necesitaba algo. Sabía que no lo hacían con mala intención, pero aún así, ella no quería ser la víctima de clase. No quería que sus compañeros la vieran como alguien indefensa. El festival deportivo era su oportunidad. Este día era su oportunidad de mostrarle al mundo que ella no era una víctima, que era una heroína en entrenamiento, y lo que pasó no había sido más que un desliz, que ella era fuerte y se seguirá fortaleciendo. Bajó las escaleras acompañada de los dos guardaespaldas, llegando al comedor familiar donde sus padres ya la estaban esperando. Era una enorme sala bien decorada con una apariencia muy lujosa. Sus padres estaban sentados en uno de los extremos de la mesa, atendidos por los sirvientes que preparan su comida. Buenos días, padre. Buenos días, madre. Momo saludó a sus padres como lo hacía cada mañana. Buenos días, cariño. Su madre le respondió el saludo, mientras que la respuesta de su padre fue un leve asentimiento. La adolescente azabache se sentó tranquilamente en la mesa y comenzó a comer su desayuno, escuchando con calma la conversación de sus padres, que iba desde temas importantes como política hasta temas relacionados con su empresa. Mientras conversaban, repentinamente la atención de ambos se dirigió hacia ella. Cariño, ¿segura de que estás preparada para participar? Su madre le preguntó. Su padre levantó la mirada, una expresión seria estaba en su rostro, aunque una vida de conocerlo le había dado a Momo la capacidad de entender las pequeñas expresiones que el hombre hacía, por lo que la joven postulante a heroína podía decir que su progenitor se encontraba preocupado por ella. Tu madre tiene razón, si no te sientes preparada estoy seguro que nadie te juzgará. Su padre le dijo de forma calmada. No es que a Momo le molestara la preocupación de sus padres, pero aún así se sentía mal de que incluso ellos la vieran con lástima. Momo mostró la mejor sonrisa que tenía a su disposición. No se preocupen, Momo declaró, tratando de que su determinación llegara a sus padres. Me encuentro bien y quiero participar en el festival deportivo, les aseguro que daré mi máximo esfuerzo. Momo les dijo a sus padres, los cuales por mucho que lo intentaron, no pudieron ignorar el brillo en los ojos de su hija al decir esas palabras. Ambos padres solo suspiraron, sabían que no había nada que hacer para detener a su hija, por lo que lo único que en este momento podían hacer era apoyarla. Bien, cariño, pero trata de tener cuidado, su madre le pidió, a la vez que su padre asentía. Ve a tu ritmo, no te apresures, su padre le dijo. El resto de las conversaciones del desayuno familiar se trataron de sus padres, diciéndole que tenga cuidado en el festival y tratando de pensar en las posibles pruebas que podrían haber en el festival, considerando que las pruebas cambiaban cada año, era mejor tratar de hacerse una idea sobre para qué debería prepararse. Cuando el desayuno terminó y era momento de que Momo se fuera a la UA, sus padres se despidieron de ella. Lamentablemente no pudieron ir a verla ya que tenían una junta de trabajo muy importante ese mismo día, pero prometieron que la verían en la televisión. El viaje en limusina fue muy tranquilo. El chofer de su familia la dejó en la entrada que la UA había designado para sus estudiantes, la cual la llevaba directamente al interior del estadio. Al llegar, se topó con unos cuantos de sus compañeros que ya estaban en el lugar.
Algunos de ellos le dieron unos cuantos saludos educados, no hablaba mucho con sus compañeros que se encontraban en ese momento, mientras se preparaba para participar haciendo algunos estiramientos, el resto de sus compañeros fueron llegando, Kirishima, Mina, el asqueroso de Mineta, Hiro, la cual se acercó a ella en el momento en el que llegó la Yaomomo. La chica rockera la saludó bastante animada. La adolescente azabache sonrió en respuesta a su amiga. Buenos días Hiro-chan. La adolescente devolvió el saludo. ¿Cómo te encuentras? Le preguntó de forma amable y respetuosa. La adolescente con el kirk de Hacks puso su mano en su nuca, adoptando lo que en ella se podría considerar como una pose nerviosa, un poco nerviosa. Para ser honesta, le dijo a su amiga. La azabache le mostró una sonrisa reconfortante. No te preocupes por eso Hiro-chan. Momo la reconfortó. Estoy segura que todos tendremos una gran actuación. La sonrisa llena de optimismo de la chica rápidamente se le pegó a Hiro. Pero antes de que alguien pudiera decir algo más, Ida interrumpió a todos con un grito. Atención todos. Ya es momento de salir, dijo el representante de la clase mientras hacía esos peculiares movimientos de robot. Como vicepresidenta, Momo no tenía mucho que hacer, por lo general Ida y su energía eran los que se hacían cargo de todo, por lo que aunque ella era la vicepresidenta, solo era un puesto vacío. El grupo salió de la habitación de espera en la que se encontraban, caminando por los pasillos hacia el interior del estadio. La luz inundó su visión antes de que sus ojos se adecuaron a la luz y fue capaz de ver su alrededor. Estaba en el interior de un enorme estadio cuyas graderías estaban completamente cubiertas de espectadores que gritaban de emoción. Bienvenidos al Festival Deportivo de la UA. Present Mig gritó desde los parlantes del estadio, causando que todos los espectadores respondieron con gritos de emoción. Soy su narrador el proero presente Miki. Junto a mí está mi co-narrador el proero era Seread. Ahora comencemos el festival deportivo del primer año. Gritó con toda la emoción que podía reunir. Siguiendo el camino normal, todo el primer año saliendo en orden alfabético según sus clases, comenzaron a avanzar hacia el centro del estadio. El avance de su clase fue anunciado por Present Mic, mientras que Aizawa permaneció en silencio. Para sorpresa de nadie en la clase 1 avanzando al frente de la formación se encuentra la clase de héroes 1A. Seguido por la clase de héroes B. Las clases de cursos generales C, D y E. Luego están las clases de soporte F, G y H. Y finalmente las clases del curso de negocios primero, JK. Presente Mip terminó de anunciar las clases con una enorme emoción. Desde su posición, Momo fue capaz de escuchar cómo las demás clases se quejaban del protagonismo que tenía la clase 1A. Malditos 1A, acaparando la atención. Se quejó un estudiante de cabello plateado perteneciente a la clase 1B. Parece que nosotros solo somos el relleno, dijo un estudiante del curso general. Esas y muchas más frases venían del resto del primer año, quejándose de su clase sin parar un solo momento. Cuando llegaron al frente del podio donde Midnight estaba parada como la jueza del festival deportivo. Bienvenidos sean estudiantes al festival deportivo del primer año. Midnight gritó animadamente, tras lo cual azotó su látigo contra el suelo. El festival se compondrá de 3 pruebas en las cuales se irán descartando a los participantes en los últimos lugares. Las pruebas serán elegidas al azar, pero antes, el primer puesto en el examen de ingreso dará el discurso de apertura. Midnight dijo, causando que los estudiantes se vieran confusos unos a otros hasta que cierto estudiante de cabello rubio se erizó y una sonrisa arrogante se abrió paso hacia el frente. La azabache observó como uno de sus compañeros avanzaba y subía al podio. Katsuki Bakugo. Ella no había hablado mucho con el adolescente explosivo, pero por las pocas interacciones que había visto del adolescente en la clase, le parecía una persona arrogante, de temperamento explosivo, con un trastorno de superioridad y una rara necesidad de decir groserías siempre que tenía la oportunidad. El adolescente se paró encima del podio con una mirada de arrogancia escondida detrás de una máscara de seriedad. El estadio guardó silencio para escuchar las palabras del representante de primer año. Solo quiero decir que yo seré el ganador, no me importa que hagan ustedes. Tras el silencio en el que el estadio se había zambuido, el estadio se rompió cuando todas las otras clases gritaron con indignación y odio a los miembros de la 1A. Cállense extras. El grito de Bakugo solo sirvió para que las quejas del resto de los primeros años aumentaran.
La adolescente azabache observó con una mirada en blanco toda la situación, no podía comprender el motivo de la forma de ser de Bakugo, pero desde su punto de vista, el chico tenía severos problemas de personalidad. Bakugo-kun. No puedes decir esas cosas. Ida le reclamó mientras hacía movimientos robóticos, pero como se esperaba, el rubio explosivo solo soltó un gruñido de molestia, ignorando las quejas de los demás. Midnight, que hasta el momento se había quedado en silencio, finalmente reaccionó azotando el suelo con su látigo para llamar la atención de todos. Me gusta la fuerza de la juventud. Declaró de una forma que parecía ser un poco lujuriosa, pero podrán expresar lo que sienten durante las pruebas. Ahora comencemos. Azotó su látigo una vez más, mientras la pantalla detrás de ella mostraba una ruleta que tenía grabados los posibles ejercicios que compondrán la primera prueba del festival. La ruleta giró por unos segundos hasta que finalmente se detuvo en la opción que decía carrera de obstáculos. Midnight sonrió ante el resultado. Antes de comenzar a explicar en qué consistirá la prueba, bien, la carrera de obstáculos comenzará en la puerta este y los participantes tendrán que rodear todo el estadio y volver. Pueden usar sus dones de cualquier forma que consideren necesario. Entonces, vayan a la línea de partida, ordenó la heroína más 18. Yaoyorozu, al igual que todos los estudiantes de primer año, se posicionaron en la entrada este. Ella consiguió ponerse más adelante de los montones de alumnos que se preparaban para participar, observó su ambiente e inmediatamente se dio cuenta de lo que supuso era el primer obstáculo, nada más comenzar con la carrera. La salida del estadio era un corredor demasiado pequeño para el número de participantes que había. No se necesitaba ser un genio para darse cuenta que en el momento que suene el disparo de salida, todo el mundo correría al mismo tiempo hacia la salida, causando que sea imposible moverse por la cantidad de personas, al igual que como sucedió cuando los reporteros entraron al terreno de la OA y las alarmas de intrusión sonaron. No había forma de moverse en los pasillos de la cafetería. Por suerte, Ida se dio cuenta de lo que ocurría y pudo calmarlos a todos. Observó a las decenas de estudiantes que se preparaban para correr con todas sus fuerzas por el pequeño espacio que era la salida del estadio. La solución a este problema era más simple, tenía que salir antes de que el resto abarrotara la salida. Imitando a sus demás compañeros, la adolescente azabache adoptó una pose en preparación para salir corriendo del estadio. Entonces Midnight azotó su látigo una vez más como señal de partida. Lo que Momo había predicho sucedió. Vaya. Parece que los problemas comienzan desde el principio de la carrera. Todos se apresuraron a correr por la salida del estadio. Los estudiantes se golpearon y empujaron unos a otros, todos con el objetivo de ser los primeros en la carrera. Fue solo por un breve instante, pero Yaoyorozu sintió un aire frío en sus pies. No perdió tiempo en reaccionar, activó su particularidad en su mano, creando un tubo realmente largo, cuya fuerza usó para elevarse por el suelo, el cual unos segundos después de que diera el gran salto, el suelo sobre el que hace unos momentos había estado parada se congeló. No era necesario ser un genio para saber quién había sido el responsable. Miró levemente frente a ella, observando a su compañero de cabello bicolor, pero a diferencia de ella, Shoto Todoroki no se detuvo a observar a sus contrincantes. Usó su Kirk con maestría, como se esperaba del hijo del héroe número 2, usando su Kirk en sus pies congeló el suelo y lo usó para trasladarse a una velocidad sorprendente, casi como si estuviera surfeando. No creas que puedes dejarme atrás. Maldito mitad y mitad. Bakugo gritó mientras usaba sus explosiones como impulso para desplazarse por el aire y arrojarse en persecución hacia Todoroki. La adolescente azabache no perdió tiempo. Por suerte ella había conseguido evitar el hielo que ya había congelado los pies de varios de los estudiantes en la línea de partida. Cuando perdió el impulso de su salto con bastón, aterrizó en el suelo y sin perder tiempo creó unos patines directamente en sus pies, los cuales usó para deslizarse a una velocidad sorprendente sobre el suelo. Desde pequeña había tenido todo tipo de clases y lecciones que sus padres le habían impuesto. También aprendió a patinar como lo haría un profesional, por lo que era bastante rápida moviéndose en ellos. Lamentablemente su velocidad no era suficiente como para alcanzar a Todoroki o Bakugo, que se había apresurado para alcanzarlo, y los competidores se aproximan al primer obstáculo de la carrera. El robo apocalipsis.
Momo levantó la mirada ante el anuncio de Presente Mic, observando un enorme ejército de robots con números grabados y detrás de ellos, 6 imponentes robots gigantes con el número 0 grabados en sus brazos. Sin perder tiempo, se descubrió el abdomen y le hizo un nudo a su camiseta por debajo de sus pechos para evitar que ésta se caiga, cubra su abdomen y se destroce al salir su creación. No quería exponerse más de lo que Tsukiri necesitaba en televisión internacional. Debido al tamaño de lo que estaba creando, Tsukiri tardó un poco más de lo esperado en terminar lo que estaba creando en su interior. Cuando terminó, tenía un enorme cañón con ruedas en la base las cuales facilitaban la movilización. Apuntó el cañón con maestría hacia los numerosos robots y disparó. La enorme bala de cañón impactó con los robots, atravesándolos y destrozándolos, abriendo un pequeño camino que el adolescente no dudó en tomar. Mientras corría, disparando su cañón a diestra y siniestra tan rápido como podía crear las balas, su avance se detuvo repentinamente al ver como uno de los enormes robots de 0 puntos fue congelado totalmente. Por un momento Momo quedó anonadada al ver la demostración de poder del segundo estudiante recomendado de la clase. Ver esa clase de poder realmente la sorprendió. Un pensamiento apareció en su mente: ¿alguna vez yo tendré esa clase de poder? Inconscientemente comparando el poder de su compañero de cabello bicolor con cierto villano peliverde que conocía, y debía decir que no estaba segura de quién ganaría si ambos pelearan a su máxima potencia. Solo un instante después la adolescente recuperó su concentración, sus ojos se desviaron de su compañero y se dirigieron nuevamente a su actual prueba, aprovechando la brecha que había creado Todoroki para atravesar a los robots, avanzando por el espacio con ayuda de sus patines tan rápido como era capaz de moverse. Yo no les recomendaría hacer eso. Escuchó a Todoroki gritar. No estaba en una posición estable cuando los congeló. Fiel a su advertencia, ambos robots comenzaron a caer al suelo, causando que ambos adolescentes abandonan su intento de atravesar por debajo por el miedo de ser aplastados. Por suerte para ella, había conseguido pasar por debajo del enorme robot antes de que éste se derrumbara. No tenía tiempo para detenerse o ver si alguien había quedado atrapado en el derrumbe del robot. Después de todo, este era el festival deportivo de la UA, no se atreverían a lastimar severamente a un alumno en televisión internacional, seguramente estarían bien. Corrió con todas sus fuerzas. El problema del robot le había dado una ventaja sobre los demás participantes y no la desperdiciaría. Corrió con todas sus fuerzas evitando a los pocos robots restantes que estaban detrás del 0 puntos. Aún estaba a cierta distancia de Bakugo y Todoroki, que se disputaban el primer lugar. Llegó a la segunda prueba, topándose con un enorme barranco con varios pilares en su interior, los cuales estaban unidos entre sí con varias sogas con las que aparentemente, los jugadores tenían que atravesar el barranco, y los participantes llegan a la segunda prueba. La caída de la perdición. Observó a los dos competidores que estaban delante de ella. Bakugo usaba sus explosiones para impulsarse por el aire hacia el otro lado del barranco, mientras que Todoroki se deslizaba con su hielo por encima de una de las sogas. Bakugo tratando de atacar constantemente a su compañero de cabello bicolor con sus explosiones. Tenía que actuar rápido si quería alcanzar a esos dos y llegar al primer lugar. Con su Kirk creó una correa que ató a su cintura y una polea que puso en la soga. Sin dudarlo un solo instante se arrojó al vacío. La polea, actuando con un rapel, permitió a Momo usar la soga para deslizarse por el vacío directamente hacia el pilar más cercano. En cuanto llegó, se subió a la superficie del pilar y pasó a la siguiente soga, de esta forma moviéndose rápidamente hacia el otro extremo del pilar y moviéndose lo más rápido que podía para correr hacia el siguiente obstáculo. Tardó unos minutos más de lo que había estado esperando. Algunos de los otros competidores la habían alcanzado, una chica de cabello rosa, y muchos equipos en todo su cuerpo. También estaba Ida, que se desplazó a gran velocidad por encima de las sogas que conectaban los pilares, entre muchos otros estudiantes que también corrían hacia la línea de meta que se veía cada vez más cercana. Ida corrió a un lado de ella a una velocidad sorprendente, aproximándose al punto de llegada sin prestar su atención a su entorno. Entonces, sorprendentemente para todos, el suelo que pisó explotó, mandando al adolescente de gafas a volar por los aires, deteniendo en ese momento el avance de todos los participantes en el momento. ¡Wow! Parece que los participantes han llegado a la última de las pruebas. El campo minado.
Las minas no son letales y son fáciles de ver si se presta la debida atención. Así que tengan cuidado. Presente Mick les advirtió. Yaoyorozu observó a los demás participantes, se movían lentamente, dando pasos cuidadosos para evitar detonar una de las minas por error, incluso Todoroki había comenzado a moverse lentamente, esta era su oportunidad de tomar el primer lugar de la competencia, pero tenía que encontrar una forma de atravesar el campo minado. Tenía que pensar en una forma de adelantarse a los demás si quería ganar esto, pero ¿qué podría hacer? Observó sus alrededores, los participantes evitando las minas, Bakugo usando sus explosiones para sobrevolar las minas y adelantarse, Todoroki se dio cuenta y perdió la paciencia y usó su hielo para congelar el suelo y de esta forma ser capaz de caminar sobre él sin activar las bombas. Recordó su entrenamiento con Green Mask, aprendió que tenía que ser creativa y de pensamiento rápido para poder sacarle el máximo provecho a su peculiaridad, tenía que pensar bien en qué hacer, debía aprovechar al máximo su entorno. Observó las minas, para que su plan funcionara debía ver cuál era su sensibilidad, por lo que creó una pequeña pelota de hierro y la arrojó al campo minado frente a ella, observó a la pequeña pelota rodar unos cuantos metros frente a ella antes de detonar una de las minas terrestres, creando una vistosa explosión. Puso su mano en su barbilla, adoptando una pose pensativa. Esa bola de acero pesaba aproximadamente 2 kilos, por lo que eso es lo mínimo que necesitaré para detonar las minas, necesito una forma de aprovechar esto. Ese pensamiento atravesó su mente en un solo instante, concentrando su mente en una forma de poder usar esto a su favor. Una idea se le ocurrió, no era algo muy heroico que digamos, probablemente Green Mask había influido más en ella de lo que sería saludable para una postulante a heroína, pero era la mejor idea que tenía para poder ganar el festival. Usando su Kirk, creó una pistola de bolas de pintura modificada, la cual en lugar de las pequeñas pelotas de pintura para las que había sido creada, estaba cargada de pequeñas esferas de acero idénticas a la que había lanzado anteriormente. Comenzó a disparar las pequeñas esferas justo frente a ella, detonando las minas de las que hubiera tenido que preocuparse en el camino. Varias explosiones llamativas aparecieron frente a ella mientras el camino iba siendo despejado, permitiéndole correr por el campo minado sin muchas preocupaciones. Observó por el rabillo del ojo como una mancha morada se dirigía hacia ella. Giró la cabeza justo a tiempo para ver a Mineta, el cual había saltado hacia ella por el aire con 2 de sus esferas pegajosas en la mano. La pervertida sonrisa que el chico tenía no le dio ningún buen augurio a Momo. Si me pego a la espalda de Yaoyorozu-san, podré usarla para atravesar el campo de minas y de paso podría sostener su sexy cuerpo. Son 2 pájaros de un tiro, dijo mientras trataba de alcanzar la espalda de la chica. La adolescente azabache no estaba segura de lo que el chico había dicho, pero no se necesitaba ser un genio para entender que se trataba de algo desagradable. Sin dejar de correr, apuntó el arma debajo del pequeño pervertido y disparó. El pequeño proyectil cayó justo debajo del adolescente con cabello en forma de uva y detonó la mina que estaba debajo de él. Fue lo único que Mineta alcanzó a decir, antes de que fuera envuelto en una muy vistosa explosión que lo mandó a volar bastante alto. Sin duda alguna la caída sería dolorosa, en especial para alguien de su tamaño. La joven azabache ignoró cómo el adolescente con uvas por cabello desapareció en el cielo y continuó con su rápido avance. Cada vez se acercaba más a Bakugo y Todoroki, ayudaba que ambos estuvieran demasiado sumidos en su pelea como para reconocer que ella los estaba alcanzando. Eso era bueno, tenía que aprovechar cada momento que tuviera sin interrupción para seguir avanzando. Lamentablemente para ella, su suerte no pareció durar mucho ya que Bakugo se dio cuenta de su cercanía. Mantente atrás. Maldita extra. El rubio cenizó le arrojó distraídamente una explosión. Era claro que él no la tomaba en serio ya que estaba más enfocado en su disputa con Todoroki y sobre el adolescente con el cabello bicolor. Apenas le dedicó una mirada, claramente pensando que el simple ataque de Bakugo sería suficiente para acabar con ella. Ninguno de los dos la tomaba en serio, eso sería la perdición de ambos. El simple ataque de Bakugo no abarcó mucho espacio, por lo que Momo tuvo tiempo más que suficiente para deslizarse por el suelo, esquivando la explosión, pero no tenía tiempo. Si quería ganar tenía que usar su plan de ataque ahora.
Con su arma, disparó varias esferas de hierro a los pies de ambos adolescentes que lideraban la carrera. Las pequeñas esferas cumplieron su cometido y detonaron muchas de las minas a los pies de ambos. Las explosiones de las minas cercanas quebraron el hielo de Todoroki que cubría el suelo, lo que le permitió lanzar más proyectiles a los pies del adolescente con el Kirk medio frío, medio caliente, detonando las minas que estaban justo debajo de él también. Aprovechó el momentáneo aturdimiento de ambos estudiantes para pasar entre ellos, recordó una de las lecciones que Green Mask le había dado. Ambos adolescentes estaban en la playa Dagoba, se encontraban en una pelea de práctica. El pecoso, usando su Kirk para propulsarse por los aires, se dirigió como un misil hacia la adolescente de cabello azabache, la cual estaba usando un escudo que había hecho con su Kirk para protegerse. El pecoso se movió a una velocidad sorprendente. Momo ya había aprendido la lección de sus anteriores entrenamientos: no dudar, no dejarse llevar por la indecisión y confiar en sus instintos. Con su Kirk creó varias granadas de luz que arrojó hacia el peliverde, el cual usó su Kirk para succionarlas antes de que detonaran. Nada mal, aunque tal vez deberías acortar el tiempo de detonación de las granadas, comentó mientras le apuntaba con sus manos y le disparaba una ola de energía cinética que hizo retroceder violentamente a Momo. La adolescente no se rindió, usando su Kirk creó varias esferas del tamaño de una pelota de fútbol que arrojó a los costados del pecoso, manteniéndolas a una distancia suficiente para que la atracción del Kirk del pecoso no las alcanzaran. Las esferas explotaron, soltando un gas morado que rápidamente comenzó a expandirse por el aire, solo para que el pecoso activara su Kirk y comenzara a absorber el gas. Mi Kirk también absorbe gases. Este tipo de ataques son inútiles contra mí, comentó al aire, antes de sentir un golpe en su nuca. Se quejó por el dolor provocado a la vez que caía al suelo. Levantó la cabeza para ver a Yaoyorozu parada sobre él con una máscara de gas en su rostro. No debiste subestimar, le dijo la chica con un tono de voz que sonaba realmente alegre. Probablemente se sentía orgullosa de haberlo derribado. Fue en ese momento que el pecoso finalmente se dio cuenta de cuál había sido el verdadero plan de la chica. Lo engañó simulando que su plan era dormir con el gas, cuando en realidad lo usó como cobertura para acercarse a él y atacar con el bastón. Fue bastante inteligente, nada mal, aunque el pecoso dejó una pausa dramática a propósito. En un movimiento rápido se deslizó por el suelo y le dio una patada a las piernas de la chica. La adolescente azabache cayó al suelo a la vez que el pecoso usaba un poco de aire expulsado desde su espalda para levantarse rápidamente y ponerse sobre la chica. Para evitar que se levantara, apuntó la palma de su mano, iluminada por la luz verde que generaba su don, hacia la inmovilizada adolescente. No debes dejar de atacar a tu oponente hasta que ya no sea capaz de seguir luchando, aunque se encuentre un poco lastimado. Esto aún le da la oportunidad de volverse a levantar y seguir peleando, le explicó el pecoso, el cual, a pesar de ser incapaz de ver el rostro de la chica debido a la máscara de gas que seguía usando, podía sentir que la adolescente azabache estaba haciéndole un puchero. Jajajaja. Izuku se rió en voz baja por la actitud molesta de la chica frente a su derrota. Esto del entrenamiento resultó ser mucho más divertido de lo que había esperado. Dio un paso atrás para permitir que la chica volviera a levantarse, la cual no perdió tiempo y nuevamente adoptó una pose de lucha. Sin duda, la tenacidad del adolescente azabache era algo que admirar. Estaba seguro que la chica llegaría lejos. Sonrió internamente, no podía esperar a ver en qué clase de héroe se convertiría la adolescente. Ese fue su último pensamiento antes de saltar y comenzar una nueva pelea de entrenamiento. Mientras Momo corría junto a los dos adolescentes aturdidos, ambos lados de su cintura comenzaron a brillar mientras usaba su Kirk, soltando varias decenas de granadas de aturdimiento que cayeron a los pies de ambos adolescentes y detonaron apenas un instante después, y Yaoyorozu toma la delantera, dejando a dos de sus compañeros muy afectados por su ataque. Presente Mick, anunció al emocionado estadio. Fue una acción inteligente. Neutralizar a tus oponentes evita que estos tomen revancha después. Un movimiento muy efectivo. La voz cansada de Aizawa resonó por los parlantes, claramente molesto por haber sido llevado ahí por Presente Mick, aunque aún así dio su aporte con algunos comentarios a lo largo de la carrera.
La azabache volteó la cabeza por un segundo solo para ver el efecto que su ataque había tenido en ambos adolescentes. Los dos estaban en el suelo sosteniendo sus cabezas. Tuvieron suerte. Ser el objetivo de tantas bombas de aturdimiento a la vez debería haberlos dejado inconscientes, aunque parecía que ese no era el caso para ninguno de los dos, ya que se mantenían despiertos, claramente muy adoloridos, pero despiertos. Sin intención de perder un solo momento de su ventaja, nuevamente creó patines en sus pies con los que comenzó a deslizarse por el suelo tan rápido como podía ver el túnel al final que la llevaría de regreso al estadio. En el momento en el que lo cruzara sería el primer lugar de la carrera. El sonido de una explosión la alcanzó. Mira atrás solo por un momento para ver cómo Bakugo y Todoroki se habían levantado e iniciado una persecución contra ella. Maldita cola de caballo. No creas que puedes superarme. Bakugo gritó con una intensa rabia. No estaba segura de cómo estaban haciendo eso, tomando en cuenta la intensa jaqueca que deberían estar sintiendo, pero aún así no podía permitir que le ganen. Con su Kirk creó un par de cohetes miniatura que sostuvo fuertemente en sus manos antes de encenderlos. Los cohetes combinados con los patines en sus pies le dieron un fuerte impulso que la hizo acelerar a una velocidad sorprendente. Sus dos compañeros que la seguían de cerca se negaban a dejarla ganar. Los participantes se acercan a la línea de meta bastante parejos. Parece que tendremos un final de fotografía. Los gritos de Present Mic fueron respaldados por los fuertes gritos de la audiencia, todos esperando por ver quién sería el ganador. La línea final de la carrera fue la más difícil para Momo, entre evitar los intentos de Bakugo de explotarla y la forma en la que Todoroki intentaba congelar sus patines, pero aún así usó toda la concentración que pudo reunir para evitarlos y avanzar lo más rápido posible hacia la línea de llegada. En los últimos metros para llegar, sintió que el tiempo se detenía para ella, ni siquiera estaba segura de si había ganado, simplemente guardó silencio por unos momentos, esperando a que la adrenalina perdería su efecto. Después de un corto silencio, finalmente lo escuchó. El ganador de la primera prueba del festival deportivo es la estudiante Momo Yaoyorozu. Present Mic gritó por los parlantes. Sus gritos fueron acompañados por los gritos de los espectadores, que se encontraban muy emocionados por el desarrollo de la carrera. Momo cayó al suelo de rodillas, ignorando los gritos furiosos de Bakugo y la mirada más fría de lo habitual que Todoroki le había dedicado. Cubrió su boca con la palma de su mano. Algunas lágrimas de felicidad se resbalaron por sus mejillas. Lo logró. Ella ganó. En su mente, agradeció a todas las personas que le habían ayudado hasta ahora, a sus padres, a sus muchos maestros y especialmente, un adolescente pecoso y de cabello verde, el cual le había dado el entrenamiento y la confianza que necesitaba para llegar aquí. Un sonrojo apenas visible decoró sus mejillas. Su corazón se aceleró cuando el deseo de que su maestro de cabellos verdes la hubiera visto apareció en su mente. En el exterior de la UA, cierto adolescente peliverde se encontraba caminando con una amplia sonrisa en su rostro. En esta ocasión, su rostro estaba descubierto. El adolescente de ojos esmeralda desvió su mirada a un costado, observando la puerta que la UA había abierto al público para permitir el acceso al estadio. Caminó tranquilamente hacia la puerta, sin importarle la presencia de los héroes y las decenas de oficiales de policía que protegían dicha entrada. Se sumergió en la multitud de personas que se encontraban en la entrada, tratando de acceder al gran festival de la UA, todos deseosos de ver a la clase que había sobrevivido al ataque de villanos en su primer año. Con tantas personas cubriendo la entrada a la UA, nadie se dio cuenta del brillo verde que apareció por solo un instante. En lugar del pecoso, un oficial de policía con rasgos simples había aparecido, el cual caminó con tranquilidad hacia la entrada, la cual era resguardada por uno de los prohéroes que conformaban la facultad de la UA. Disculpe, señor Ectoplasma. El héroe de máscara negra y dientes expuestos lo observó con detenimiento. Soy el oficial Amakawa, me enviaron de la jefatura para ayudar con la seguridad del festival deportivo. Sacó la placa falsa que ordenó para sus disfraces. Esperaba que eso combinado sus habilidades para mentir fueran suficientes como para engañar a un héroe profesional con la experiencia de Ectoplasm. El héroe lo miró de forma interrogativa, discerniéndolo en su mente. Tenemos bastantes héroes profesionales y miembros de la policía en el campus, que les hace creer que necesitamos más oficiales aquí. El héroe actuó cortantemente. El pecoso no estaba seguro de si era porque sospechaba de él o si esa era la forma de ser del héroe.
Mantuvo una actitud relajada. Si en verdad el héroe sospechaba de él, no quería que esas sospechas aumentaran. Ya sabe cómo es, desde el ataque de la Liga de Villanos los hombres de arriba han estado muy preocupados por la seguridad de los estudiantes. Decidieron que enviar a unos pocos oficiales más no haría daño. Trató de fomentar su mentira lo mejor que podía. El héroe lo miró con una leve desconfianza, pero aún así no tenía un motivo real por el cual negarle al oficial la entrada. Pase por el escáner, le ordenó, acción que el pecoso aceptó. El héroe revisó el escaneo, retina, huellas digitales, detector de metales, no había nada. El hombre estaba limpio. No estaba seguro de por qué desconfiaba de él. Era como si su instinto le dijera que este policía no era de confianza, pero como antes, no tenía un motivo real para negarle el acceso al oficial. Parece que todo está bien, puede entrar. Izuku asintió y siguió con su camino. Por segunda vez, se había infiltrado al aula. Sonrió engreídamente mientras caminaba entre los cientos de espectadores y héroes profesionales que estaban viendo el festival. Se detuvo afuera del estadio, observando una de las enormes pantallas momentos antes de que Present Mic diera el anuncio del comienzo de la primera prueba del festival deportivo. Parece que llegue a tiempo, comentó para sí mismo mientras observaba la pantalla. Sus ojos estaban puestos en la estudiante de cabello azabache que había entrenado las últimas semanas. Tal vez se trataba de orgullo por su primera estudiante, pero estaba un poco emocionado por ver cómo había crecido la chica en ese corto tiempo de entrenamiento. Fin del capítulo 14. A los pies del escenario en medio del estadio, los adolescentes que habían conseguido pasar la primera prueba se encontraban esperando las próximas indicaciones de su maestra para dar inicio a la segunda prueba del festival. Todos estaban nerviosos. Pasaron algunos minutos más, en los que el resto de los participantes cruzaban la línea de meta, reclamando los últimos lugares disponibles para avanzar a la segunda prueba del festival. Prácticamente todos los estudiantes que Momo vio llegar tenían rostros llenos de alivio. Observaba a los participantes, tomando nota mental de cada uno de ellos. Después de todo, reunir toda la información posible de tu oponente y pensar en un plan de acción para derrotarlo, era otra de las lecciones que Green Mask le había dado. La mayoría de sus compañeros de clase consiguieron cruzar la línea de meta. Eso era bueno. Ella ya tenía el conocimiento de sus dones que sería necesario para facilitar su victoria. El problema eran los demás estudiantes que no se encontraban en su misma clase. No había reunido información de los estudiantes de las demás clases y sus dones, en especial los estudiantes que iban a la otra clase de heroísmo. Ellos que también habían tenido entrenamiento con sus dones serían especialmente problemáticos. Habían otro estudiante que no reconocía de ninguno de los cursos heroicos. Era un joven de cabello morado y mirada agotada llena de ojeras por el cansancio. Recordaba haberlo visto afuera de su clase el día que anunciaron el festival y decenas de personas se reunieron afuera de su clase para observarlos. Creyó recordar que el chico mencionó algo acerca de que ellos eran privilegiados. No lo conocía y no sabía cuál era su quirk, pero si había llegado hasta aquí, debía tener un don que fuera algo peligroso. Tendría que estar atento. Mitnick volvió a azotar su látigo para llamar la atención de todos los presentes, y con eso han llegado los 42 alumnos necesarios para la siguiente prueba. Mitnick anunció, terminando el primer proceso de clasificación del festival deportivo. Para aquellos que no consiguieron clasificar, no se preocupen. Más adelante habrán muchas más actividades en las que podrán participar. Básicamente era un pequeño premio de consolación para los que habían perdido. Se sentía un poco mal por ellos, pero no podía perder tiempo en eso. Tenía que ganar por todos aquellos que habían puesto su confianza en ella. Ignorando la disconformidad de aquellos estudiantes que habían perdido la carrera, la heroína más 18 continuó con su diatriba. Bien. Es momento de que veamos cuál será la segunda prueba del festival deportivo. Anunció la heroína de una forma muy animada. La pantalla nuevamente mostró la ruleta llena de las opciones para la segunda etapa del festival, la cual empezó a girar. Cada alma en el interior del estadio y aquellos que veían el evento desde sus televisores, tenían toda su atención en la ruleta, expectantes y emocionados por ver cuál sería el segundo evento del festival. Finalmente el sorteo terminó, revelando el evento ganador: pelea de caballería. Mitnick anunció con su natural emoción.
Los estudiantes se encontraban en un total silencio, ansiosos por ver cuáles serían las reglas para la segunda etapa del festival. Los estudiantes tendrán que formar grupos para armar los caballos. El objetivo de los estudiantes será robar las bandas con puntos que se le asignarán a cada equipo. Los puntajes serán la suma de los puntajes de cada uno de los miembros del equipo. Los puntos se asignarán a las personas según su orden de llegada en la carrera. El estudiante que llegó en el puesto 42 recibirá 5 puntos, el estudiante en el puesto 42 tendrá 10 puntos y así sucesivamente. Los alumnos comenzaron a murmurar entre sí, pensando en la mejor manera de formar los equipos. Debían tomar en cuenta los quirks de cada uno y la forma en que podrían usarlos trabajando en equipo, además del puntaje de cada uno, ya que sería algo crucial para saber si el resto de equipos irían primero por uno o tendrían tiempo para atacar. Y el primer puesto de la carrera, Mitnick hizo una pausa dramática que no le dio una buena corazonada de puntos. En ese momento el aire alrededor de Momo pareció enfriarse repentinamente, todos los estudiantes observándola de forma amenazante, claramente viéndola como la oportunidad de tomar el primer lugar. Mentiría si dijera que no se sintió intimidada en ese momento. Convertirse en el objetivo de toda la competencia no era para menos, pero no podía mostrarse débil. En cambio se paró recta, enfrentando con la mirada a todos los que la observaban. Tienen 15 minutos para formar sus grupos. Empiecen. Azotó su látigo una vez más después de esa oración. Ahora venía el verdadero obstáculo para Momo, encontrar un equipo. Sería complicado para ella encontrar personas que quisieran trabajar con ella, ya que eso también los convertiría en los objetivos de todos los participantes. Ya podía ver a los alumnos apartándose de ella, incluso a sus compañeros de clases. Soltó un suspiro, esto sería más complicado de lo que había pensado. Vio a una de sus compañeras pasando cerca de ella. Agakure-san intentó llamarla, vio como la ropa flotante pareció estremecerse. Lo siento. Yaoyorozu-chan vio como la ropa se inclinó en una reverencia. Era claro para ella que la adolescente invisible se sentía mal por rechazarla, pero no es que realmente pueda culparla. Ella quería ganar, como todos lo entiendo. Agakure-san, mucha suerte. Se despidió de ella de la forma más amable que pudo. Cuando Agakure se alejó para buscar su propio equipo, Momo también se dio la vuelta para tratar de encontrar a alguien que quiera hacer equipo con ella. Ya Momo, ¿hacemos equipo? La adolescente giró la cabeza para encontrarse con una de sus amigas más cercanas desde que comenzó la UA, Kyoka Hiro, la cual la observaba con una leve y tranquila sonrisa. Yaoyorozu le mostró una animada sonrisa en respuesta. Muchas gracias, Kyoka. Esas palabras no eran suficientes para expresar el agradecimiento que sentía en estos momentos por su amiga, pero por el momento era lo más que podía decir. Se quedaban sin tiempo y no habían muchos otros que quisieran formar un grupo con ella. Buscó otras opciones. La mayoría de sus estudiantes ya tenían sus equipos formados y los que no, desviaban la mirada cuando ella los observaba. No se veía bien para ella. Mientras buscaba a un posible nuevo miembro, repentinamente, una adolescente de pelo rosa que nunca había visto, se paró justo enfrente de ella. «Hey. ¿Tú eres la chica del primer lugar?» «No», dijo de una forma realmente energética. Dio un pequeño salto hacia atrás. Esta misteriosa adolescente la había sorprendido. «Ese sí, disculpa, pero creo que no nos conocemos», le respondió al adolescente de la forma más educada posible. Vagamente la recordaba usando unos equipos muy interesantes en la carrera de obstáculos. La chica peligrosa no pareció ni un poco afectada por la falta de reconocimiento de ambas postulantes a heroínas. «Soy Mei Natsume de la clase de soporte», anunció la energética chica, «y quiero estar en tu grupo». Sin duda eso confundió a Momo. ¿Por qué quieres unirte a nosotras? Si me permites preguntar, era la principal duda en su mente. La adolescente de cabello rosa respondió de la misma forma animada en la que había llevado toda la conversación. Los ojos de todos estarán en el grupo con la cinta de los 10 millones. Es la oportunidad perfecta para presentarle mis bebés a las grandes compañías. Sin importar cuánto hablará con esta chica, parecía que lo único que conseguía obtener era una mayor confusión. Lamentablemente, parecía que esta chica era su única opción, por lo que no le quedó de otra que seguirle el juego. «¿Bebés?», preguntó un poco incómoda. La chica del curso de apoyo asintió aún más animada que antes. «Sí. Mis lindos bebés».
Sin preguntarle, tomó la mano de Momo y la llevó a un lado del estadio, todo ante los ojos de una confundida Hiro, la cual sin muchas opciones, se limitó a seguir a ambas adolescentes. La chica del curso de apoyo llevó a Momo hasta un gran baúl ubicado en uno de los extremos del estadio. La animada chica soltó su mano y con una enorme emoción se dirigió al baúl. Cuando lo abrió, su interior realmente sorprendió a Momo. El baúl está completamente lleno de todo tipo de equipos y elementos de apoyo. Vaya, exclamó una muy impresionada Hiro. De alguna forma que Momo no creía posible, pareció que el anime de Mei aumentó aún más después de la pequeña sorpresa de Hiro. Son increíblemente lindos, ¿no? Dijo la estudiante del curso de apoyo con una enorme sonrisa en su rostro. Los estudiantes del curso de apoyo podemos usar nuestras invenciones durante el festival, así que puedo darles mis bebés para que los usen y de esa forma llamar la atención de las grandes empresas, dijo la animosa adolescente. Hiro permaneció en silencio mientras observaba a su amiga Asabache. Era claro que su amiga aceptaría cualquier decisión que ella tomara. Momo puso su mano en su mentón, adaptando la pose que siempre hacía cuando pensaba a profundidad. En teoría ella podría hacer todos los equipos que la chica le ofrecía por su cuenta, pero el problema era que no conocía los componentes y crear cosas muy complicadas le tomaría demasiado tiempo, cosa que seguramente no tendría en esta prueba. Habían muchas cosas interesantes en el baúl, seguramente algunas de esas cosas le serían útiles. Además, no es como si tuviera muchos otros voluntarios que quieran formar parte de su equipo. Sin muchas opciones, le mostró una sonrisa amable aunque un poco incómoda a la adolescente de cabello rosa. Bien, Atsume-san, seguro que tu apoyo nos ayudará mucho. La adolescente del curso de apoyo respondió con su ya natural ánimo excelente. No puedo esperar a probar a mis bebés. Con el apoyo del nuevo integrante de su grupo, Momo comenzó a revisar los aparatos que la chica tenía consigo, buscando algo que pudiera ayudarla a ganar. Se detuvo cuando encontró algo realmente interesante, extrayendo del baúl una especie de mochila cohete y unas extrañas botas. ¿Te gustan? Mei gritó desde detrás de ella. Sin esperar una respuesta, se acercó a ella y comenzó a presentarle los extraños equipos como si se tratara de esas personas que iban de puerta en puerta tratando de venderte algún producto. Este bebé es mi mochila cohete, la base en un héroe que usa propulsores como equipo de apoyo. Las botas también tienen propulsores que ayudan a mantenerse más tiempo en el aire, le explicó a la muy interesada Yaoyorozu. Ese invento podría serle útil, manteniéndolos alejados de los demás equipos, pero había un problema. ¿Crees que tu invento podrá sostenernos a los cuatro? No veía nada similar en el baúl, lo que significaba que este era el único que Mei tenía a su disposición. No. Este bebé está diseñado para que una sola persona lo use. La respuesta de Mei fue desafortunada, aunque este invento sin duda alguna sería útil, si no fuera capaz de elevarlos a todos, realmente no tendría mucha utilidad en la competencia, a no ser. Creo que ya sé quién puede ser nuestro cuarto miembro, dijo la adolescente Asabache con una bella sonrisa. Todos los equipos se encontraban en posición, sus líderes siendo sostenidos por el resto de sus equipos, cada grupo de estudiantes apuntando a un objetivo en común, ser los ganadores. El látigo de Mitnick junto con su grito interrumpió el profundo silencio en el que se encontraban todos los participantes. Comiencen. Nadie perdió tiempo. En el instante en el que Mitnick dio el comienzo de la prueba, todos los equipos comenzaron a moverse, muchos de los cuales se dirigen hacia el equipo de Momo. Al verse rápidamente rodeada, la adolescente Asabache no perdió el tiempo y comenzó a darles órdenes a sus compañeros de equipo. Uraraka-san, usa tu peculiaridad ahora. Atsume-san, activa los propulsores. Sus compañeras no perdieron el tiempo e hicieron lo que se les pidió, justo a tiempo, ya que uno de sus oponentes había usado un kirk en ellas que hablando el suelo y había comenzado a hundirlos como si se tratara de arenas movedizas. Por suerte para ellas, los propulsores se activaron justo a tiempo, haciéndolos volar por los aires y evitando a la mayoría de los equipos. El tiempo extra fue muy útil para que Yaoyorozu pudiera llevar a cabo su plan sin tener una mayor interrupción. Cola de caballo. Pero parecía que sus compañeros no estaban dispuestos a darle ese tiempo que necesitaba. El grupo de 4 chicas miró debajo de ellas, topándose con un iracundo Bakugo que estaba usando sus explosiones para impulsarse por el aire directamente hacia ellos. Bakugo se separó de su equipo y lanzó un ataque contra el equipo Yaoyorozu. Presente. Mika anunció al público: eso es legal.
Era algo que Momo también se preguntaba. Después de todo, se suponía que si lo separaban de su grupo, perderían no ha tocado el suelo. Por lo que es válido. Lamentablemente, según la jueza Midnight, no había problema si no tocaba el suelo. Al tener luz verde, Bakugo continuó con su ataque. Entrégame la banda de los 10 millones. Se veía mucho más enojado que de costumbre. Al parecer, perder la primera prueba contra ella realmente lo había hecho enfurecer. La mente de Momo rápidamente pensó en posibles contraataques para enfrentarse a su compañero con problemas de ira. Finalmente, escogiendo el que consideraba el más adecuado, usó su Kirk para crear unas esferas de superficie lisa y plateada que tenían el tamaño de una pelota de béisbol. Sin perder tiempo, le entregó la pelota a su compañera que conformaba el lado izquierdo del caballo. La adolescente castaña sostuvo la esfera y recibe todas las demás que Momo estaba creando y le entregaba. Usó su Kirk en ellas haciéndolas ingrávidas, tras lo cual las arrojó hacia el adolescente explosivo. Las esferas volaron por el aire y gracias a su ingravidez, fueron mucho más rápido de lo que deberían, alcanzando a Bakugo en un instante. El adolescente rubio se erizó, al ver a las esferas aproximándose a él, usó su Kirk y lanzó una poderosa explosión a las esferas con la intención de destruirlas antes de que llegaran a él, justo lo que Momo esperaba que hiciera. Con la explosión, las esferas se rompieron, liberando su contenido sobre el explosivo adolescente. Una gran cantidad de agua comprimida fue liberada y mojó por completo el cuerpo de Bakugo. El agua limpió el sudor del cuerpo de Bakugo, eliminando su Kirk temporalmente. El adolescente rubio se mostró horrorizado, furioso y sorprendido de que la azabache haya hecho eso claramente con la intención de inhabilitar su don. Ahora que era incapaz de usar su Kirk, sin nada que lo mantuviera en el aire, comenzó a caer rápidamente, la fuerza de la gravedad atrayendo su cuerpo hacia el suelo con todas sus fuerzas. Por suerte para él, sus compañeros de equipo pusieron a actuar a tiempo. Zero usó su don para dispararle una línea de su cinta con la cual lo atrajo hacia él, regresando a su posición como la cabeza del equipo. Eso no salió nada bien. Zero comentó una vez que Bakugo estuvo asegurado en sus hombros. La única respuesta que recibió del adolescente rubio cenizó fue un gruñido irritado. Cierra la boca, cara plana. Bakugo amenazó a su compañero de equipo: volveremos a atacar. No voy a permitir que esa maldita cola de caballo se crea mejor que yo. La mayoría de sus compañeros de equipo comenzaban a pensar si realmente hacer equipo con el adolescente explosivo había sido la mejor opción. Mientras el grupo estaba distraído con los gritos de Bakugo, el equipo estaba liderado por un adolescente rubio con sonrisa engreída, el cual se acercó un poco irritado hacia ellos. Los de la clase A son unos malditos arrogantes, ni siquiera son capaces de trabajar juntos. Al oír esas palabras, la atención y la ira de Bakugo se dirigió hacia dicho estudiante. ¿Qué mierda acabas de decir? Había tanta rabia en sus palabras que era prácticamente visible. El estudiante que provocaba a Bakugo no se mostró ni siquiera un poco intimidado por la mirada rabiosa que se dirigía hacia él. Lo que oíste, se creen la gran cosa porque vencieron a unos cuantos villanos y por causa de ustedes nadie le presta atención a las demás clases. La molestia en el tono del adolescente era palpable. No es como si a Bakugo le importara la opinión de los extras. El adolescente explosivo prácticamente lo descartó, enfureciendo aún más al grupo. Piérdete, extra, no me interesa lo que tengas que decir. El desprecio de Bakugo se convirtió en ira cuando se dio cuenta de algo: ya no tenía su banda de puntos. Observó con una intensa irritación a Monoma, viendo cómo le mostraba su banda de puntos con una sonrisa arrogante. Irritarte para distraerte y poder tomar tus puntos fue muy sencillo. Realmente los de la 1A son idiotas, mencionó antes de que su equipo comenzara a correr para alejarse de Bakugo y buscar más puntos. Bakugo comenzó a temblar de la ira, asustando bastante a sus compañeros. Pelos de punta. Kirishima levantó la cabeza para ver a su enfurecido compañero. Cambio de planes, antes de ir por cola de caballo, primero lo mataremos a él. Kirishima se estremeció por las palabras de su compañero, aunque sin nada que realmente refutar, comenzó a correr, liderando la carga hacia el equipo del 1B.
De regreso con el equipo Yaoyorozu, el grupo había descendido en tierra y se encontraban corriendo para escapar de los equipos que los perseguían. Hasta el momento, el grupo de adolescentes había escapado efectivamente de sus perseguidores. En el cuerpo de Yaoyorozu se podían ver varias bandas atadas por todo su cuerpo, todas dobladas hacia atrás para evitar que los demás participantes pudieran ver los puntos que representaban las bandas y al mismo tiempo, ser incapaces de identificar la que contenía los 10 millones de puntos. Los estudiantes corrían por el campo de estadio, evitando el último ataque que habían recibido, el cual se trataba de Mineta lanzando sus bolas pegajosas desde arriba de Shoji, que había usado sus brazos membranosos para construir una especie de fuerte desde el cual protegía al adolescente pervertido, y si la lengua que vio salir desde el pequeño fuerte era un indicativo, también estaba cubriendo a Tsuyu ahí abajo. Por suerte para ellos, habían conseguido salir del ataque sin arriesgar la banda de los 10 millones, aunque lamentablemente una de las botas de Mei que eran necesarias para volar se había perdido en el ataque, quitándoles la opción de huir volando de sus oponentes. Ahora con su principal medio de escape destruido, el grupo trataba de mantenerse alejado de los equipos. Para su fortuna, al parecer la mayoría de los equipos habían renunciado a perseguirlos y en cambio habían optado por perseguir otros competidores para reunir los puntos que necesitaban para pasar a la siguiente ronda. Ya casi se termina el tiempo. Solo tenemos que resistir un poco más. Momo gritó para motivar a su equipo. El grupo de estudiantes de 1 a se sentían optimistas, hasta el momento habían tenido una buena participación y a pesar de los repetidos intentos de quitarles la banda, habían prevalecido y se mantenían como el equipo en el primer puesto. Entonces mientras corrían, una inmensa pared de hielo apareció frente a ellos, bloqueándoles el paso y dejándolos atrapados con uno de los equipos más peligrosos. Todoroki se acercó a ellos con su natural mirada monótona. Yaoyorozu-san, entrégame la banda de los 10 millones de puntos. La exigencia fue clara, las múltiples bandas en su persona eran una indicación de los equipos a los que había superado hasta el momento. El equipo de Shoto estaba compuesto por él, Ida, Kaminari y Tokoyami, los cuales tenían miradas determinadas en sus rostros. Ambos grupos preparados para enfrentarse, el estómago de Momo comenzó a brillar mientras creaba algo. No lo permitiré. Todoroki les arroja un montón de hielo que se movía rápidamente hacia ellos. El Kirk de Momo terminó su trabajo apenas unos instantes antes que el ataque de Todoroki los alcanzara. De su abdomen salió un arma considerablemente grande con una flama en la punta de su cañón. Momo apuntó su nueva arma hacia donde procedía el ataque de Todoroki y presionó el gatillo. Una intensa llamarada salió de su arma y impactó contra el ataque de hielo, convirtiendo el poderoso ataque de Todoroki en nada más que un charco de agua, un lanzallamas. Gritó un muy sorprendido Kaminari. Todoroki frunció el ceño al ver cómo las llamas inutilizaron su hielo. Parecía un poco molesto, pero Momo no tenía tiempo de pensar en eso ahora, tenía que concentrarse en ganar. Con el don de Todoroki inutilizado, sus demás compañeros intentaron atacar por su cuenta. Dark Shadow salió del cuerpo de Tokoyami y avanzó a una impresionante velocidad hacia Yaoyorozu. La adolescente creó varias bombas de luz en su brazo y las arrojó contra la sombra viviente. Al detonar, la sombra soltó un fuerte quejido de dolor y se retiró de regreso al cuerpo de Tokoyami. Perdimos a Dark Shadow. El adolescente con cabeza de cuervo alertó al resto de sus compañeros, los cuales comenzaban a verse cada vez más inseguros con su situación. Sorprendentemente el equipo Yaoyorozu se ha mantenido en el primer puesto. Veamos si pueden resistir los últimos 4 minutos. El anuncio de presente Mic fue tanto tranquilizador como estresante. Por un lado el tiempo se estaba acabando y por el otro, seguro que ahora que se acababa todo, Todoroki usaría todo lo que tenía. Ambos equipos se observaban fijamente, preparando su próximo movimiento o en el caso de Momo, su defensa. Todoroki estaba tenso, pensando en cómo obtener la banda de los 10 millones. Yaoyorozu era una oponente complicada, podía crear herramientas que neutralizan sus quirks, ya había frenado el suyo y el de Tokoyami, no tenía dudas de que sería capaz de bloquear la electricidad de Kaminari si éste intentara atacarlo.
Por un instante, Todoroki observó su mano izquierda, antes de cerrarla con ira por haber pensado, siquiera por un momento, en usar su fuego maldito. Todoroki, el llamado de Ida, detuvo sus pensamientos, fijando su mirada en el velocista. Tengo un último truco que no le he mostrado a nadie, cuando lo haga, tendrás que tomar la banda de Yaoyorozu rápidamente, le advirtió a Todoroki. Sin esperar una respuesta de parte del adolescente de cabello bicolor, Ida comenzó a realizar su movimiento. Los tubos de escape en sus pantorrillas comenzaron a lanzar un fuego azul. Dark Shadow, ya recuperado, salió del estómago de Tokoyami y levantó a todos los miembros del equipo menos a Ida. De esta forma los adolescentes podían moverse junto con Ida sin obstaculizarlo. Ida se disparó a una velocidad tan impresionante que Momo y los miembros de su equipo apenas fueron capaces de seguirlo con su mirada, pero Momo lo sintió, como Todoroki apareció frente a ella y estiró su mano para quitarle la banda que estaba atada en su frente. Ella intentó defenderse lanzando un golpe, pero fue bloqueado por Todoroki, el cual tomó la banda y se alejó cuando Ida los llevó al extremo opuesto del campo. Momo pasó su mano por su frente, sintiendo su frente ahora sin la banda, observando a Todoroki que estaba envolviendo la banda que le había quitado en su brazo. Antes de que siquiera pudiera darle una orden a su equipo, el sonido de una explosión resonó en todo el lugar. Un trozo de la pared de hielo que los separaba del resto del estadio explotó, revelando a Bakugo y a su equipo, los cuales miraban fijamente a Todoroki. Al parecer habían sido capaces de ver lo que sucedía incluso antes de que atravesaran el hielo. No creas que vas a ganar esto. Maldito mitad y mitad. Con su amenaza anunciada, Bakugo y su grupo se lanzaron a atacar a Todoroki. El adolescente de cabello bicolor estaba realmente nervioso, no estaba seguro de si podrían resistir un ataque desde dos frentes, incluso si solo quedaba alrededor de un minuto. Ida, sácanos de aquí, le ordenó a su compañero de equipo. No puedo, luego de usar ese movimiento mis motores quedan inutilizados por unos minutos. Eso solo empeoraba su situación, tendrían que resistir con todas sus fuerzas. Volteó la mirada hacia el equipo Yaoyorozu, pero para su incredulidad, Momo estaba usando el lanzallamas que había hecho con anterioridad para crear un agujero en su pared de hielo por donde pasó. Al parecer se estaban retirando. Todoroki trató de pensar en la razón por la que no intentaron recuperar los 10 millones de puntos. Lo único que se le ocurrió fue que las demás bandas tenían suficientes puntos para pasar, por lo que no querían arriesgarse. Por lo menos eso lo dejaba con un solo equipo con el cual enfrentarse. Los últimos segundos de la prueba se desarrollaron con una brutal pelea por obtener la banda que se encontraba en el brazo de Todoroki. Las explosiones de Bakugo, el ácido de Mina, la durabilidad de Kirishima y las cintas de Zero eran adversarios complicados. En los últimos instantes realmente parecía que su derrota estaba asegurada cuando Bakugo estiró su mano hacia su brazo sin nada que pudiera detenerlo. Entonces la fortuna parecía sonreírle a Shoto. El tiempo ha terminado. Para su gran alivio, Bakugo dejó de atacar, limitándose a lanzar un fuerte grito de frustración lleno de numerosos insultos. El primer puesto es para... Shoto estaba listo para escuchar su apellido, sonriendo por dentro al pensar en la cara de su padre al ver que había obtenido el primer puesto sin el uso de su lado de fuego. El equipo Yaoyorozu. Tanto Bakugo como Shoto quedaron incrédulos al escuchar esas palabras que dijeron ambos adolescentes al mismo tiempo. Eso era imposible. Shoto tomó la banda con el número 10 millones, el cual aún descansaba en su brazo. Él tenía la banda, no entendía qué estaba pasando. Miró a Yaoyorozu, su equipo la había bajado y se encontraba caminando por el pasto. Se fijó en sus manos, las cuales sostenían una banda idéntica a la de él, con la misma cantidad de puntos. Fue entonces que finalmente comprendió lo que había sucedido. La banda que él tenía era un cebo, una banda falsa que Yaoyorozu debió haber hecho con su Kirke en algún momento de la competencia. Era por eso que ella la había abandonado con tanta facilidad, optando por correr en su lugar. Lo habían engañado y él, como un tonto, se lo había creído todo. Estaba tan impactado por este hecho que ni siquiera escuchó cuando Presente Milk anunció a los demás equipos que habían pasado a la siguiente etapa del festival deportivo. Apretó sus puños con ira, observando a Momo Yaoyorozu. Ella había resultado ser un oponente mucho más complicado de lo que había estimado con anterioridad.
Mitnick observó con júbilo la competencia, esperó a que los adolescentes se acercaran para dar el próximo anuncio. Bien, excitables jóvenes, la tercera y última etapa del festival serán combates 1 vs 1, sus oponentes ya han sido elegidos por sorteo. Detrás de Mitnick, la enorme pantalla del estadio mostró cuáles serían los próximos combates. Momo observó la pantalla buscando su nombre, su primer combate sería contra Tokoyami, volteó su mirada hacia el adolescente con cabello de cuervo, notando que él también la estaba mirando, sin nada que decirse entre sí, volvió a dirigir su atención a la pantalla, sería un oponente complicado, pero no imposible. Luego de que Mitnick dijera que habría un descanso antes de comenzar con la última prueba del torneo, muchos de los estudiantes habían decidido ir a la cafetería o aprovechar el tiempo para descansar con sus amigos. En estos momentos, Momo se encontraba charlando con Hiro y otros de sus compañeros mientras comía abundantemente para recuperar los lípidos que había perdido hasta el momento. En momentos como este, la tarjeta que sus padres le habían dado resultaba ser muy útil, facilitaba mucho la obtención de grandes cantidades de comida. Mientras el grupo de adolescentes conversaban, una figura se acercó en silencio hacia ellos. Disculpen la molestia, jóvenes. Los estudiantes de la OA desviaron sus miradas hacia el origen de la voz, viendo a un hombre de rasgos comunes, vestido con un uniforme de policía. Soy el oficial Amakawa, estoy buscando a la señorita Yaoyorozu Momo, les dijo el hombre en un tono de voz extremadamente respetuoso. La adolescente de cabello azabache inmediatamente se puso de pie. Soy yo el oficial, dirige su mirada hacia ella. Lamento mucho la molestia, señorita, estoy trabajando en el caso de Green Mask y esperaba que pudiera contestarme unas preguntas. Momo se mostró confusa mientras que sus compañeros comenzaban a susurrar sobre el villano pecoso que ella conocía. Le parecía un poco extraño que la policía volviera a hacerle preguntas, hace semanas que había ocurrido el incidente y ya la habían interrogado varias veces, en especial, era un poco raro que este policía la interrogara en medio del festival deportivo cuando pudo solicitar hablar con ella más tarde. Aún con todo esto, ella no tenía un motivo real para negarse. Supongo que está bien. El oficial le sonrió amablemente ante su respuesta. Bien, en ese caso, si pudiera acompañarme a un lugar más privado, preguntó el oficial mientras estiraba su mano en una invitación para seguirlo. Momo miró a Hiro por un momento. No te preocupes ya, Momo, guardaré tu comida, le dijo la chica con el pulgar en alto. Momo asintió con agradecimiento y comenzó a caminar detrás del oficial de policía, sin percatarse de la rara sonrisa que éste tenía ahora que nadie le observaba. Fin del capítulo 15.